nosotros debemos de anhelar la llenura del Espíritu Santo de Dios. No hay nada más poderoso, no hay nada más grande en esta vida, en esta existencia, que ser investidos del poder de lo alto, de ser investidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Esa fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a los que eran más acercados a su círculo. Pero también esa promesa es para usted y para mí, para nosotros, para la iglesia de nuestro Señor. Y se cumplió esta promesa, esta palabra profética, se cumplió en Hechos, en el capítulo 2. Yo le pido que prepare su corazón y su espíritu para que podamos recibir este maná del cielo. Hechos capítulo 2 dice así en el nombre del Señor. Mire cómo se llama, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Aleluya! ¿Y cómo empieza? Cuando llegó el día de Pentecostés. Recuérdese que el Espíritu Santo de Dios descendió del cielo durante una fiesta solemne, una fiesta judía solemne. Era la ocasión, amados, en que de todas partes una gran multitud se reunían en Jerusalén, donde se observaba en recordatorio a la donación de la ley en el monte Sinaí. O sea, cuando Jehová el Padre le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Así como la ley, amados, se dio en fuego, aleluya, también el evangelio, el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también cuando los discípulos del Señor fueron investidos de poder, fue con fuego del cielo. Esta festividad judía fue usada por el Señor como una plataforma o un escenario para extender la predicación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de esa gracia que alcanzó a todos los que estaban ahí presentes, que se extendió por todo el mundo y como consecuencia llegó a usted y a mí las buenas nuevas de salvación. Amados, ¿por qué les doy este trasfondo? Para que usted sepa de qué estamos hablando. Entonces aquí, amados, se cumplió la promesa de que iban a ser investidos con poder de lo alto. Recuérdese que el Señor Jesucristo, antes de él ascender al cielo, le dijo a sus discípulos que fueran y que se reunieran. Y ellos estaban en el aposento alto, todos los discípulos. Había un grupo numeroso del círculo del Señor, donde dice la palabra que estaban todos unánimes, juntos y oraban, amados. Estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu, esperando la promesa del Señor, ser investidos del poder de lo alto, aleluya. Pero escuche bien, dice que estaban todos unánimes. El Señor quiere que estemos unánimes. El Señor quiere que haya unidad. ¿Y qué, amados? ¿Cómo estaban ellos cuando recibieron este poder de lo alto? No estaban perdiendo el tiempo, no estaban en Facebook, no estaban en el celular, no estaban no estaban en la televisión. No, amados, estaban haciendo lo que les convenía. Dice que estaban orando, estaban preparando para recibir este poder de lo alto. Ahora bien, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Amados, esos son los de repente del Señor. Esas son las bendiciones más grandes. A veces eso es de repente de Dios. Es así como el Señor, como viene esa bendición del cielo para tu vida y para mía, en los de repente de Dios. Tal vez usted que me está viendo no ha sido investido de ese poder de lo alto. Tal vez usted que me está viendo no ha recibido ese poder del Espíritu Santo, esas lenguas de fuego y de poder. Pero usted sabe que este puede ser el día. En eso de repente de Dios, aleluya. Esas son las cosas más grandes. Cuando el Señor nos llena, el Señor no llena solo una parte de nosotros. El Señor llena todo nuestro ser, desde la punta de nuestra coronilla hasta la punta de nuestros pies. Pero es más, el Señor no solamente nos llena a nosotros, sino que llena toda nuestra casa. No solamente estamos hablando de la casa del templo del Espíritu Santo,
que recibe ese poder todo nuestro ser, sino que esa bendición abarca toda nuestra casa. Abarca a nuestro hogar, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Ellos se benefician de ese poder que nosotros recibimos. Es por eso que es tan importante nosotros buscar la llenura y la presencia del Espíritu Santo de Dios. A nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y dice la palabra del Señor que vamos a ser salvos nosotros y toda nuestra casa. Y cuando ya alcanzamos la salvación, amados, entonces toda nuestra casa llena de la bendición de Dios, de la plenitud del Espíritu Santo, de toda la bendición de Dios, amados, es amplia, es sanidad, es liberación, es paz, es gozo, es alegría, es poder para enfrentar aquellas cosas difíciles que nos va a tocar enfrentar en la vida. Ese poder del Espíritu Santo, amados, nos capacita para apartarnos para Dios, para vivir en santidad, amados. No solamente, amados, es el hablar en lenguas. No solamente es, amados. Esas son las evidencias de cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y es maravilloso y debemos de anhelarlo, porque eso es un poder que viene en nuestras vidas. Pero no solamente es eso, amados. El poder, el ser investidos del poder y de la llenura del Espíritu Santo nos capacita para vivir en santidad, apartados para Dios, para ser testigos de la presencia de Dios, para ser testigos del poder de Dios, para poderle testificar al mundo, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, para poder testificar en la escuela, en la universidad, en el supermercado, donde quiera que andemos, del poder de las maravillas de Dios, que el Señor Jesucristo salva, que el Señor Jesucristo liberta, que el Señor Jesucristo rompe cadenas, que el Señor Jesucristo da vida eterna. ¡Aleluya! Eso nos capacita para poder caminar en victoria, para poder derribar gigantes, para no sentir temor cuando vienen esos filisteos incircuncisos, esos enemigos de nuestra alma, de nuestra santificación, a querer atemorizarnos. Para cuando vienen esos gigantes, esos filisteos incircuncisos en contra de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestras finanzas, ese poder de lo alto nos capacita para poder caminar en victoria mientras estemos como peregrinos en esta tierra peleando la buena batalla de la fe. Ahora bien, amados, y sigue diciendo, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Recuérdese que esa fue la evidencia de ¿qué? De que vino el Espíritu Santo de Dios. También son lenguas celestiales. Y esas lenguas, amados, son una arma poderosa de guerra, porque los demonios, que el Señor los reprenda, no pueden comprender ese lenguaje. Cuando nosotros hablamos esas lenguas, somos nosotros hablando el lenguaje espiritual celestial. Nuestro espíritu se comunica con Dios. Esas lenguas son poderosas porque se usan también como una gran arma espiritual. Es para edificar también nuestro espíritu. Se pueden dar profecías a través de esas lenguas, porque a veces hay quien las interpreta cuando se hablan en la iglesia para poder edificar al pueblo de Dios. Esto es un tema muy profundo, pero ¿qué es lo que me quiero concentrar ahorita, amados? Que debemos de buscar esta presencia del Espíritu Santo. Y cuando esta palabra se cumplió, recuérdese que lo había profetizado Juan el Bautista. Si nosotros leemos la palabra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 11, ahí Juan el Bautista les estaba diciendo que él los bautizaba en agua para perdón de los pecados, pero que venía uno que era más poderoso de él, del cual él no era digno de ponerse su calzado. Y estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, y ahí profetizó y dijo, pero él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¡Aleluya! El Señor nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque aquí se estaba cumpliendo esa palabra. El Espíritu Santo descendió del cielo y los bautizó con lenguas de fuego y de poder. Cuando nosotros recibimos ese fuego del Espíritu Santo, al aceptar a Cristo, al bautizarnos en agua y después al ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios, ese fuego también, amados, nos purifica de toda la escoria que hay en nosotros y enciende en el alma, amados, efectos piadosos y devotos. Nace en nosotros un anhelo, una hambre de buscar más y más de la presencia de Dios, amados. También este poder del Espíritu Santo nos capacita para la obra del Señor, para servirle al Señor, para predicar el Santo Evangelio. Recuérdese
que después de que los discípulos del Señor, los que andaban con él, los de su círculo, amados, recibieron este poder, fue cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó y se convirtieron miles, amados. Después de recibir ellos este poder de lo alto, se fueron por todo el mundo a predicar las buenas nuevas del santo evangelio del Señor Jesucristo. Salieron, amados, a hacer la obra del Señor, a predicar, a sanar, a libertar, a echar fuera demonios y a hacer el trabajo de Dios, amados. Es por eso que usted y yo ahora hemos alcanzado esta gracia, aleluya, y hemos alcanzado el perdón de pecados por el trabajo a consecuencia de lo que pasó ese día en Pentecostés, a consecuencia de que los discípulos, amados, hicieron caso, fueron sensibles a las ordenanzas del Señor Jesucristo y estuvieron en un mismo espíritu orando y esperando ser investidos de este poder de lo alto. Hay una cosa que estorba el que nosotros seamos investidos de este poder. Y es el pecado, amados. Todos pecamos, todos fallamos, pero debemos de ser prontos en pedirle perdón a Dios, apartarnos del pecado y recibir misericordia. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Así que si usted que me está viendo, si usted y yo como cristianos, como cristianas, estamos viviendo en pecado, hoy el Señor nos llama al arrepentimiento, a que nos pongamos a cuentas con Dios. Y estoy hablando no de que pecamos porque todos pecamos, si estamos viviendo, si estamos practicando el pecado. Por ejemplo, si usted es casado y casada y está con otra persona que no es su cónyuge, está viviendo el pecado. Si usted está robando en su compañía, está viviendo en pecado. Así, amados, que en esta hora, esos solamente son ejemplos, pueden ser muchas cosas. Si nosotros como cristianos estamos viendo pornografía, estamos viviendo en pecado. Póngale usted el nombre, pidámosle perdón a Dios, apartémonos del pecado y recibamos misericordia. Y busquemos la presencia, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo voy a cerrar con una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por cada persona que está viendo esta palabra, que quiere ser investida de ese poder de lo alto. Te pido, Señor, que pongas en nosotros primeramente ese querer como el hacer de buscar tu presencia, de orar y de preparar nuestras vidas y nuestros hogares para recibir ese poder de lo alto. Te pido que mires cada vida, cada corazón, cada familia y que seas tú invistiéndolos de ese poder de lo alto, Padre. Ayúdanos a santificarnos, ayúdanos a apartarnos para ti. Ayúdanos, Padre, a ser testigos fieles de lo que el santo evangelio de tu Hijo Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Y cada día, Señor, danos ese poder de lo alto para poder, Señor, servirte, para poder amar, para poder perdonar, para poder caminar en victoria y para poder ser aquellas personas que tú quieres que seamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Shalom de Dios, amados.